Bueno, en teoría ya les apareció ahí, ¿no? Em, Estas sesiones se van a estar grabando con el propósito de que si alguien tiene una situación donde tenga que faltar, eh, ver el contenido de la clase y posteriormente va a presentar un reporte, un resumen para poder acceder a la calificación de esa sesión. Este resumen es de media hoja. La idea es que pongan, pues básicamente cómo se desarrolla o la estructura de las ideas de toda la sesión. No es muy exhaustivo, nada más ahí comentar los temas, algunas ideas, etcétera. La idea es que yo tenga la posibilidad de que ustedes vieron el video. Entonces, eso es, así es como se va a trabajar. Y en caso de enfermedad, se debe de avisar en medida de las posibilidades. Y lo mismo, entregar el reporte para que se le pueda dar el acceso a la calificación, ¿no? Con este tema vamos a definir con 3 inasistencias, sin notificar y sin entregar el resumen, el alumno queda sin posibilidad de ser evaluado a pesar de entregar los demás trabajos. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo contemplen. No tengan más de 3 inasistencias para que no se les trunque esta materia. La verdad es que pueden verlo posteriormente y pueden entregar el resumen. Ahora, pasando a algo más interesante, vamos a describir la presentación del culto. Entonces, los alumnos van a tener que hacer una exposición, una presentación de 20 minutos. Es una presentación corta, es una presentación nada más informativa. No queremos que sea muy exhaustiva, sino que en estos 20 minutos ustedes nos puedan dar una idea. ¿Acerca de qué? Pues tienen que explicar cómo se adora corporativamente en su iglesia local. Esto nos va a ayudar a tener más referencias acerca de cómo en cada lugar vamos a poder tener los mismos elementos, pero en distintas maneras, se van a cantar de distintas cosas, etcétera. Y una ventaja que tenemos en este tipo de licenciaturas es que nuestro hermano que está allá en Nueva York nos va a enseñar cómo adoran en su iglesia local. Eh, También nuestra hermana Erika, que está en la Ciudad de México, cómo lo hacen ahí. Y en una de las clases yo lo voy a hacer también. Y, y, este, y esto sería en Morelos. Entonces también el hermano Hugo, si va a estar en esta clase, va también a hacerlo. Y aquí te quiero preguntar, Alfredo, ¿crees que puedas presentar cómo se adora, cómo es un culto en... Me gustaría que presentaras en el de Arimatea. No sé si se, no sé si se pueda. Bueno, ya después nos comentas. Eh, entonces, eso es la intención de las presentaciones. Y esto es con la intención de observar cómo los elementos se desarrollan de manera distinta según su teología y también su contexto social. Este trabajo se va a entregar en formato PDF. Me lo van a entregar ya sea por WhatsApp, o también puede ser por Classroom, no hay ningún problema. eh, pero la idea es que me lo hagan llegar. ¿Qué debe de incluir?
Debe de incluir el nombre de la iglesia local, el nombre de la iglesia a la cual ustedes asisten y los datos de esta iglesia. Si tiene página web, si tiene redes sociales. Esto para que podamos a lo mejor hacer observar más acerca de su iglesia local. También van a poner los horarios de las actividades generales. Si tienen 2 cultos, si tienen culto entre semana, si tienen estudios, cómo es la vida eclesiástica en términos de actividades. Y ya después vamos a pasar a la hora del culto. ¿Qué asistencia tiene regularmente? Y si pueden, y si tienen el número aproximado, ¿cuánta es la membresía de esa iglesia? Porque sabemos que en el culto, pues, siempre hay gente que nada más asiste, pero que no quiere ser miembro de la iglesia. Entonces, estos datos nos van a ayudar para ir identificando, ¿no? Cómo está la situación de asistencia. Por otro lado, también la dirección y un mapa de dónde ubicarlo en su estado o país. Entonces, esto poniendo ahí en un mapita, pues pónganle ahí una flechita para que podamos ir ubicando más o menos. Y si pueden poner una foto de la fachada, también estaría muy interesante. La idea es que nosotros nos demos pues que se nos presente un panorama muy breve, como si fuéramos invitados a este culto, ¿no? También tienen que mencionar si ustedes tienen un cargo dentro de la iglesia, si son ancianos, diáconos, seminaristas, ustedes son los que están a cargo de la congregación, o en el otro caso, si ustedes nada más asisten, ¿no? O si tienen alguna otra cuestión como maestros, etcétera. Por otro lado, un orden de culto con las citas bíblicas, nada más poner ahí lectura tal, oración y así, etcétera. Hay algunas iglesias que ya lo están poniendo en sus redes sociales y pueden tomar esa imagen de las redes sociales o también una foto si es que lo tienen acerca de su boletín. Si no, lo que les pido es que a la hora del culto ustedes lo anoten y que luego lo plasmen ahí en la presentación. ¿Qué otra cosa vamos a tener aquí en la presentación? Fotos panorámicas, es decir, una idea, una foto que nos ilustre de cuántas personas son al inicio del culto y otra foto final para ver si son puntuales, a cuántos llegan, cómo se organizan, etcétera. Entonces, eso es lo que les estoy pidiendo. Y también, aquí faltan otros 4 puntos, fotos del momento de alabanza y mencionar qué instrumentos utilizan. Entonces, esto, si tienen un grupo de alabanza, si solamente es un instrumentista, qué tipo de acompañamiento llevan, si lo cantan a capela. Entonces, todo eso ustedes lo van a ir colocando aquí. Eh, por otro lado, ¿qué apoyos de culto, de dirección de culto tienen? Lo que les mencionaba, ¿no? Tienen boletín, utilizan el proyector para alabanzas, tienen algún otro ayuda, y si tienen a alguien dedicado para dirigir el culto. Entonces, eso es lo que se tiene que poner. También, ¿qué tipo de predicación tienen? La mayoría ya llevó homilética, entonces, si es expositiva, si es temática, y si pueden poner una foto del predicador en el momento de la predicación. Si les toca el momento de sacramentos, por favor, sería muy interesante ver cómo los distribuyen, cómo cómo se ha organizado su iglesia para esta distribución, cómo los ponen, cómo los llevan,
también qué instrumentos utilizan para las copitas o cómo son los panes, etcétera. No en todos los lugares se hace de la misma manera. Entonces, esto para poder tener una idea como si fuéramos visitantes a la iglesia de nuestros hermanos. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario acerca de esta parte de de la calificación? Yo no, pastor, ya llegué. Yo no, todo Ok. todo bien. Bueno, entonces, hermano Julián, ¿tampoco? No, de mi parte tampoco, pastor, todo bien. Bueno, entonces, pues vamos a avanzar y vamos a ver el reporte de lectura. El alumno tendrá que reportar 2 informes de lectura y este va a ser del libro de El esplendor de la santidad de John D. Paine. Este ya está en Google Classroom. Ya lo subí, ya lo pueden descargar de ahí. En caso de que no puedan, se los puedo mandar por WhatsApp. Y de una vez hago la pregunta, ¿les conviene por WhatsApp o lo pueden descargar de Classroom? No, yo sí está bien de Classroom, gracias. Ok. Yo voy a chequear si puedo y si no, ya le dejo saber y me lo manda por WhatsApp, por favor. Ujú. Ok. Bueno, de todas maneras ahí se los pongo, no está de más. Bueno, entonces El esplendor de la santidad de John D. Paine es un libro muy sencillo, no es de estos libros teológicos tan serios con un lenguaje rebuscado, sino lo que busca explicar es por qué hacemos las cosas que hacemos en el culto. Entonces, ese va a ser los reportes de lectura que tienen que hacer. Tienen que contener 4 cosas. El resumen del contenido, un resumen corto, un resumen diciendo qué es lo que vieron. Por otro lado, mencionar lo que no sabían. Esto sí lo tienen que identificar en una parte de su escrito. Deben de poner, pues sí, así literalmente, cosas que no sabía y ahí ponen. Lo otro es lo que les interesó, que a veces es lo mismo, pero en muchas ocasiones no. Y lo que puede ser útil para implementar o fortalecer en su iglesia local. Este curso tiene la finalidad de que ustedes puedan apoyar en un sentido o si en algún momento ustedes son los responsables, pues que el culto de su iglesia local se fortalezca y que se apegue más a la estructura reformada con la intención de ser más bíblicos cada vez, ¿no? Entonces, eso es lo que se, lo que se interesa. Se va a entregar en PDF en la plataforma de Classroom. En la plataforma ya están las tareas con las fechas definidas. Son las mismas fechas que vimos aquí arribita. Entonces, nada más es cuestión de que las revisen. Sería el 14 de noviembre y el 19 de septiembre. Eh, va, Se les va a permitir prórroga, pero va a haber una condición ahora, de que se les va a bajar calificación después si no lo entregan en esas fechas. Y esto tiene un motivo porque al final, cuando yo evalúo, se me complica posteriormente la evaluación. Entonces es un incentivo para ustedes para que lo hagan a los tiempos correctos. No se lleva mucho tiempo y como ven son 50 páginas. Bueno, son aquí menos de 43. Básicamente son unas 30 páginas. Y en el otro son un poco menos de 50. Entonces, son muy cortas. Estos son los temas que van a ver, por ejemplo, el llamado a la adoración, y son 2 páginas. El canto de los salmos e himnos, y son 3. Entonces,
Es bastante accesible, es bastante llevadero y está muy interesante cómo lo escribe. Es muy ameno el señor. Entonces, de los reportes de lectura, ¿tienen alguna duda? Creo que no. No, yo no. Ok. Bueno, ¿cuál va a ser su extensión? La que ustedes consideren, pero por el contenido debe de ser al menos más de una, para que puedan colocar todas estas áreas. Entonces, y que hagan un buen resumen, ¿no? Entonces, no, ahí no les voy a poner limitantes, pero la misma naturaleza del escrito, pues mínimo requiere más de una. El trabajo final. Aquí ustedes tienen que desarrollar un orden de culto para el siguiente aniversario de su iglesia y justificar las elecciones. Tienen que entregarlo en PDF en Time New Romans número 12. Lo importante de este trabajo es justificar sus elecciones. ¿A qué nos referimos con eso? Pues aquí en este informe, en el reporte de lectura, ya van a ver los elementos que componen un orden de culto. Entonces, por ejemplo, en llamamiento a la adoración, ustedes tienen que elegir una cita bíblica y decir por qué están escogiendo esa cita bíblica. Ustedes van a saber qué es un llamamiento a la adoración y pues obviamente no van a poner una cita de juicio, ¿no? Van a poner los himnos, salmos o los cantos que ustedes canten, pero van a tener que decir por qué. ¿Por qué lo están escogiendo para el aniversario de su iglesia? ¿Qué tipos de lecturas bíblicas va a haber? Si va a haber participaciones especiales, qué tipos de oraciones, en qué momento se van a poner los diezmos y todos estos elementos. Algunas iglesias no son muy afines a poner los sacramentos a la hora del aniversario, pero ustedes deben de decidir si lo ponen o no y por qué lo hacen. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir escogiendo, ¿no? Lo importante es que ustedes justifiquen sus elecciones. Y como vamos a ver, por otro lado, este reporte, ¿cómo es? Esta presentación de sus cultos, pues ya nos vamos a ir dando cuenta de cómo están estructuradas sus iglesias y si está de acuerdo este orden de culto a su iglesia local. Entonces, si tienen, por ejemplo, un grupo de alabanza con batería y ¿cómo se llama? Con guitarras, etcétera, pues no van a poner canciones del siglo XIV, ¿no? Entonces sería una incongruencia y aquí este culto no tendría ningún sentido, este orden de culto que presentan no tiene ningún sentido. Nada más como una observación general. Hay muchas iglesias que actualmente están promoviendo la idea de reformarse, apelando a lo que hacían en algún momento de la historia. Por ejemplo, el momento de Calvino o el momento de los puritanos. Entonces, su idea de reformar es hacer lo que ellos hacían y entonces vamos a cantar los himnos, vamos a leer, vamos a hacer lo que ellos hacían, sin entender que los cultos que ellos hacen tienen un motivo y una justificación. Y eso no lo entienden y al final están haciendo cultos que no son propios de su historia. Entonces, eso causa más problemas que beneficios. Lo comento para que ustedes tengan una idea y no se trata de complacerme a mí, sino de que ustedes desarrollen un culto para su iglesia. Y eso es lo que va a ser evaluado, para que sea para su iglesia. Entonces, esto es lo que tienen que entregar. ¿Hay alguna pregunta, alguna observación?
Pastor, yo sí tengo una duda, perdón, no Ujú. escuché bien. ¿Las presentaciones de cultos se tienen que hacer varias o es solo una? No, va a ser una por estudiante y Ok. ahorita la idea es que también me den sus fechas. Entonces, por ejemplo, el 19 de septiembre empezamos con la primera. Entonces, aquí alguien de ustedes va a tener que hacer su presentación. El- Dentro de 15 días, otra persona. Y el 31 de octubre, otra presentación. Y, y aquí sería una, pero es opcional. Entonces, solamente son una presentación y es lo que... Ujú, esa es. Ah, ok, perfecto. Entonces yo quiero el 31 de octubre. Ah, Ok, espérenme tantito. Ok. El 31 de octubre. sí, por favor, si se puede. Ujú. Como hablaste antes, te toca entonces. Es que los hermanos como que no quieren, entonces pues de una vez. Ok, entonces, 31 de octubre, ¿dónde quedó? Aquí me presentas, ¿no? Hermano, Julián, aprovechando que estamos en esto, tiene todavía disponible dos fechas, bueno, tres. Eh, Sería, a ver, se las presento para que las pueda ver. Sería el 19 de septiembre del mes que entra, prácticamente un mes y medio, para que haga su presentación. Puede ser también el 3 de octubre, el 31 ya no, o el 14, que se le junta con el segundo reporte. El 3 de octubre estará bien, entonces, pastor. Primero. El 3 de octubre. Ok. Entonces déjenme lo anoto. 3 de octubre. ¿Quién más está por acá? Am, a nuestro hermano Hugo le voy a preguntar si va a estar en la clase, pero si está, entonces él va a ser el primero. Para que Él se va a le ser, quite, dígale. va a ser el 19. Presentación. Mm, No sé si estés por ahí, Alfredo. Sí, sí, aquí estoy. Muy bien. Mira, esto es opcional para ti. No sé si quieras presentar el culto de la iglesia local. Sí, está bien. Yo tomaría ¿Qué fecha me tocaría entonces para La, presentarme? sería la última, sería el 14, el 14 de noviembre. Ajá. ¿El 14 de noviembre o de octubre? No, de noviembre. Esto es Ah, ok, noviembre. ok. Ajá. Muy bien. Sí, sí está bien esa fecha. Yo presentaría el 14 de noviembre. Ok, muy bien. Hay varias fechas disponibles por si alguien tiene alguna complicación. También la podemos acomodar en otro momento, pero de entrada que quede así. ¿Y crees, Alfredo, que se te complique presentar de la iglesia Arimatea? Aunque sea aunque sea así como, sí, ¿verdad? Sí se te complica. Pues no creo porque yo conozco la iglesia y he estado ahí, entonces no hay mucho Ajá. cambio con la iglesia donde me congrego aquí también. Ah, bueno.
Sí, la intención es que también muestres esta idea de cómo conviven los dialectos y por ejemplo, los tipos de alabanza, cómo las llevan. Por ejemplo, ahorita que tienen un pastor que no habla lo mismo, cómo, cómo congenian con todo eso y que muestres un poco, ¿no? Ajá, Sí, claro, presentarle aquí a los compañeros ajá, sí, está bien, sí, está bien. exactamente. Bueno, pues entonces así quedamos con las listas. Nada más les paso por WhatsApp las fechas para que quede confirmado. Este, pero de entrada así quedamos. Bueno, ¿tienen alguna otra duda, hermanos? Para ir concluyendo con esta parte del sílabo. Creo que no, ¿verdad? No, ninguno, todo bien. Ok. No, yo no, pastor. Bueno, si en algún momento les surge alguna duda ya al momento de ir haciendo las actividades, pues ya las vamos a ir aclarando en el transcurso de la actividad. Ok, vamos a dejar de compartir. Pues bueno, vamos a empezar ahora sí la parte del programa de liturgia y vamos a comenzar con la presentación. Liturgia reformada. Ok. ¿Se ve la presentación? Sí, Sí, ¿No les dañó sus ¿Qué ojos pasó cuando usted? la vieron? No, no, también. Sí, sí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a entonces a iniciar. Eh, Liturgia reformada. Esto es algo que vemos y que estamos viviendo cada 8 días. En todos los cultos hay una liturgia, se quiera o no. Hay algunos movimientos actualmente que están promulgando que vayamos en contra de la liturgia y que hagamos de manera improvisada. Eh, ellos comentan que guiados por el Espíritu Santo, que cada elemento del culto sea guiado por el Espíritu. Entonces, a veces surgen cultos de 2 horas donde no hay predicación, a veces hay cultos donde se repiten las mismas canciones que han repetido durante 3, 4, 5 meses, y eso es porque la falta de preparación de un culto va a hacer que todos caigamos en áreas comunes. Entonces, ¿qué vamos a cantar? Pues lo que todos se saben. ¿Qué vamos a leer? Pues lo que todos se saben. Entonces, eso es algo que hay que ir evitando, pero hay que saber por qué hacemos las cosas que hacemos. A veces nos preguntan por qué nos paramos, por qué damos ofrenda, por qué hacemos ciertos ritos y no sabemos ni les podemos explicar en muchas ocasiones. Y esto pasa más seguido de lo que uno cree, porque los hijos son los primeros que nos preguntan, ¿y para qué nos levantamos tanto? ¿Y para qué nos paramos? Y déjame dar la ofrenda, ¿para qué la damos? Etcétera. Entonces, esto nos va a dar un poco más de claridad. Ujú. Ok, entonces, iniciando, vamos a ver un poco de la etimología de liturgia. ¿Qué es liturgia? La palabra griega, liturgia, significa servicio público o estatal. Esto era su primera aplicación, era un servicio público o estatal. Entonces no estaba ligado precisamente a la parte eclesiástica. Eso se fue dando con el tiempo. Inclusive la traducción de la Biblia al griego del Antiguo Testamento, la Septuaginta, que se coloca en estas letras griegas, utiliza esta palabra liturgia para referirse al servicio sacerdotal en el templo. Entonces los sacerdotes hacían un servicio, una liturgia. Ya llegando entonces al Nuevo Testamento, que también está escrito en griego,
significa servicio, ministerio, oficio, un servicio o un ministerio en específico. Y hay algunos versículos que la utilizan, por ejemplo, al principio del Evangelio del apóstol Lucas, señala que cuando está Zacarías, el padre de Juan el Bautista, haciendo su servicio como sacerdote, dice, y cumplidos los días de su ministerio, liturgia, se fue a su casa. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento ya está incluida la parte litúrgica, ya vemos esta palabra liturgia tal cual. Y ya para cuando cambia al latín, cuando ya el griego se transforma en latín, la palabra liturgia ya tiene una consistencia muy específica. Se refiere al orden y forma con que se realizan las ceremonias de culto en una religión. Entonces pasamos de la parte pública y estatal a la parte del culto en una religión. Ya estamos acotando aquí esta sección y también ya nos vamos a enfocar en el orden y en la forma de las cosas que se hacen. Esto ténganlo muy en cuenta porque ahorita vamos a hacer un análisis bíblico de la liturgia que está incluida en la Biblia, en el desarrollo histórico. Entonces, la liturgia o la liturgia es el orden y forma con que se realizan las ceremonias. ¿Alguien tiene alguna duda en este momento? No, ¿verdad? Okay. No, pues, Ok. Entonces, teniendo esto como parámetros, vamos a enfocarnos en el desarrollo de la liturgia. Esto va a ser en dos partes. Esta primera sección va a ser el desarrollo bíblico de la liturgia, cómo es que a lo largo de los siglos el pueblo de Israel y la iglesia veían su liturgia, qué elementos había, cómo se fue desarrollando, etcétera. Pero por otro lado, en la siguiente clase, la intención es que veamos este desarrollo a lo largo de la historia para poder llegar a la cuestión reformada y a partir de ahí analizar también los distintos tipos de liturgias contemporáneas. Entonces, este es un esfuerzo que se va a hacer. Me voy a ir bastante rápido. Si alguien tiene una duda, no dude en ese momento abrir su micrófono y comentar. Cada cierto tiempo o cada ciertas diapositivas voy a hacer esta pregunta de si alguien tiene algún comentario o etcétera. Pero si alguien tiene una duda en ese momento, la puede realizar sin ningún tipo de problema. Entonces, el desarrollo bíblico de la liturgia. ¿De dónde empezamos? Pues de la creación. Tenemos que irnos al principio para poder ir pensando y ir extrayendo la liturgia que se va presentando. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que Dios crea su universo y tiene estas dos partes, la realidad visible y la realidad invisible. Crea a los ángeles y a los hombres para que lo adoren. Los ángeles están también creados para glorificar a Dios y gozarse de Él. No todos lo hicieron y por eso es que ahora tenemos demonios, ¿no? Pero en un principio esto es lo que se crea. Todo estaba dispuesto para la adoración a Dios. Pero al mismo tiempo que vemos en el relato de la creación, vemos que se establece el día de reposo. Y esto va a ser un elemento litúrgico bastante importante a lo largo de la historia. Inclusive hoy, las iglesias todavía están respetando el día de reposo. 6 días trabajarás y 1 los santificarás. Entonces, en Génesis 2, capítulo 2 y 3, ahí vemos que Dios descansa y se santifica este día, se aparta, se separa. Entonces vemos uno de los primeros elementos litúrgicos
en esta sección, en la creación. El día de reposo está dado y señalado por nuestro Señor Jesucristo. Perdón, por nuestro Dios. Ahorita sería un poco anticipado hablar de Jesucristo, ¿no? Pero ustedes entienden. Después vamos a hacer un acotamiento o nos vamos a enfocar en el hombre y vamos a ver que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué era una imagen y semejanza? Aquí tenemos una escultura de un rey asirio que se llama Asurbanipal. Fue el hijo de Sennacherib, para que lo tengan ahí en cuenta. Pero a este rey se le hace esta imagen. Cuando nosotros decimos que somos a imagen y semejanza de Dios, estamos queriendo enfatizar la idea de que somos un retrato, o somos un retrato escultórico de nuestro Dios. Él nos tomó del barro e hizo una escultura, una imagen, para poner su sello en toda la creación. Entonces, cada hombre y cada mujer que existe son una escultura, es un retrato escultórico de nuestro Dios. Y este retrato escultórico, esta imagen de Dios, tiene muchas aristas, tiene conocimiento, tiene atributos, tiene un alma y en este caso también tiene un corazón. Este corazón es para amar a Dios y desearlo. Solamente con Dios el hombre está pleno. Solamente cuando lo glorifica, solamente cuando lo buscamos, solamente cuando estamos en una relación con Él, es que podemos tener paz. Entre más alejados estemos de Él, obviamente, más intranquilidad, más ansiedad y sobre todo más angustia vamos a tener. Y si lo vemos desde Efesios 2, pues ahí se describe como que estamos muertos cuando no estamos en una relación con Dios. Entonces, esta idea de la imagen, el retrato escultórico, nosotros somos ese retrato de parte de Dios y tenemos un corazón para amar y desear a Dios. Al tener un corazón, hay que ver de qué se compone. Y en la parte derecha de su presentación, ahí se mencionan los 3 elementos más generales del corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, se está refiriendo a la mente, a la voluntad y a las emociones. Cuando amamos a Dios, pensamos, utilizamos nuestro intelecto para Dios, nuestra voluntad está sometida a Dios y nuestras emociones, nuestra capacidad de amar es para Dios. Entonces, estas 3 cosas y otras, pero que son menores, incluyen la parte del corazón del hombre. Estamos diseñados para tener una religión divina. Estas 3 áreas están diseñadas para tener una religión divina. Y está impuesta en nuestro corazón. Esta religión está en lo más interno de nuestro corazón. Y aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Alguien ha escuchado la frase de Jesús es relación, no religión? Sí, ¿Y qué le parece esa frase, hermano? pues un poquito, ¿cómo se podría decir? Pues confusa, si se puede decir, porque al final, pues sí, tenemos que tener una relación, ¿verdad? Con él, pero creo que también, aunque a muchos no les gusta o no sé por qué, pero pues sí, es una religión, pues, ¿no? Uh-huh. Sí, en realidad esa frase surge porque la edad moderna está peleada con las instituciones y la iglesia la consideran una institución y vamos a pelearnos con lo que la institución implica y con lo que la institución representa.
pero pues no tienen una idea clara de lo que es una religión. Esta cita la tomo del libro de Berkhoff, de la Introducción a la Teología Sistemática, y ahí se va señalando el sentido de la religión. La religión consiste en una relación. Fíjense, esto es importantísimo. En una relación verdadera, viva y consciente entre un hombre y su Dios, determinada por la revelación de sí mismo que ha hecho Dios expresada en una vida de adoración, comunión y servicio. Entonces, aquí vemos dos elementos. Es una relación y está determinada por lo que Dios ha dicho de sí mismo. Esta relación y lo que Dios dice va a producir en nuestra vida adoración, comunión y servicio. ¿Qué pasa cuando no hay Dios? Pues se pone un ídolo. Vamos a poner uno muy escandaloso, las drogas. Entonces, el drogadicto adora las drogas, tiene comunión con aquellos que se drogan y están al servicio, van a hacer lo que sea para conseguir sus drogas. Entonces, aunque no haya, o más bien aunque renieguen de Dios, todos los hombres somos religiosos. Todas las personas que existen y que existirán, al tener un corazón, son religiosas, entendiéndolo como una relación. Nosotros tenemos una relación verdadera, viva y consciente entre nosotros y nuestro Dios. Entonces, estos tres elementos, recuérdanlos: adoración, comunión y servicio, porque se van a repetir a lo largo de la liturgia en toda la parte que vamos a ir estudiando. Vamos a ver cómo vamos a adorar, cómo nos vamos a tener, bueno, cómo vamos a tener comunión y cómo vamos a servir. Para ir entendiendo esto, pues vamos a ir colocando algunos conceptos. El primer concepto es adoración y tiene que ver con el mérito de un individuo para recibir honores especiales de acuerdo a su valía. Aquí les voy a ser sincero, yo pensé que adoración significaba el hecho de adorar, pero la adoración tiene que ver más con quién está recibiendo que con quién está o quién está dando. Entonces, es el mérito de un individuo para recibir honores especiales de acuerdo a su valía. Vean esta sección, esta parte de su valía, por lo que Él es. Y en el caso de Dios, pues tiene todo el mérito, obviamente, para recibir honores especiales por lo que Él es de parte de su creación. En la Biblia se enfatiza esta adoración por medio de postrarse hasta el suelo y arrodillarse delante de Él. Y esta adoración se va a articular por medio de un culto. Es inevitable que aquel corazón que adora tenga un culto. Entonces, este culto tiene una liturgia, pero lo que le antecede al culto es la adoración. Si no hay adoradores, no importa qué tan buena sea la liturgia, no va a servir de nada, porque solamente serían ritos o serían ceremonias externas. Solamente tienen sentido cuando hay una adoración, cuando hay adoradores de verdad, cuando cada uno de nosotros se somete a la voluntad de Dios para rendirle este honor a nuestro Dios. Por otro lado, vamos a tener el segundo elemento, que es comunión. Y la comunión es la relación social existente entre cristianos que son miembros regenerados de la familia de Dios y señala también su cooperación en la obra del Señor. Básicamente está aquí diciendo que los únicos que pueden adorar
y que se pueden congregar o que pueden tener comunión entre ellos son los regenerados. Y esto es una relación social. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo hace que nazcamos de nuevo, somos regenerados e implícitamente y necesariamente nos coloca dentro del cuerpo de la iglesia, y por eso es que tenemos una relación social entre nosotros. Nadie, ningún cristiano puede estar exento de esta relación entre el cuerpo. En pandemia, pero ya era muy famoso antes, la dichosa frase de yo no necesito ir a la iglesia para adorar a Dios. Pues sí, sí la necesitas. O sea, yo no necesito a los demás para hacer lo que Dios me pide, pero estás en una relación entre todos el cuerpo. Entonces, esto tiene que ver, este tipo de conceptos erróneos, tienen que ver con que no están pensando desde la Biblia, sino que están pensando desde lo que la cultura les está diciendo. Y el último concepto que vamos a tener para poder avanzar es que es la idea de servicio. En el Antiguo Testamento significa trabajo, tal cual. ¿Trabajo en dónde? Generalmente en el campo, en el templo, había servicio a Dios. Y en el Nuevo Testamento ya se va a ir acotando a ser un ministro, es decir, tener un ministerio, un servicio, o estar a disposición de alguien, en este caso de Dios. Por ejemplo, Juan el Bautista estaba a disposición de Cristo, ¿no? Pero no es la única manera en cómo se puede percibir esta idea de servicio. Hay una palabra que significa o que es latreía y es utilizada sobre todo por el pastor Pablo. ¿Esta palabra latreía le suena en alguna frase o en alguna otra palabra en español? ¿Latreía? No, a ¿Dónde? mí no. ¿No? Sería, pónganle ahí una palabrita antes, idolatría. Entonces, la palabra idolatría es servir o rendir culto a los dioses. Sin embargo, el apóstol Pablo va a utilizar esta palabra para decir que hay que servir con sentimiento y con convicción a Dios. Esta palabra está utilizada, por ejemplo, en Romanos 12, que nuestro servicio, que nuestra latreía sea para Cristo. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda, hermanos, de estos tres conceptos que acabamos de ver? ¿No? Ok. Bueno, entonces, para que tengamos un poco más de claridad, cuando nosotros somos personas regeneradas por Cristo, significa que estamos en un pacto con Él. Lo que va a sustentar esta regeneración por parte del Espíritu Santo es que Él pactó desde la eternidad y nos predestinó para estar en una comunión, en una adoración y en un servicio con Dios. Esto va a ser esto va a estar en relación con el cuerpo de Cristo que vemos aquí a la derecha. El cuerpo de Cristo está lleno de personas que son distintas, pero que todas están relacionadas porque el Espíritu Santo nos ha incluido en una comunión. Entonces, el cuerpo de Cristo también ayuda a que cada persona se santifique. En otras palabras, la iglesia ayuda a los individuos para que tengan la palabra de Dios y se sigan santificando.
Entonces se forma aquí un círculo, pero lo que está en medio, lo que está uniendo este círculo, es que todo esto, todo el pacto en cuestiones personales, se va a manifestar en culto. Nosotros como personas tenemos un culto hacia Dios y este culto también lo vamos a estar haciendo cuando nosotros como cuerpo de Cristo tenemos un culto a nuestro Señor. El culto tiene que ver con la adoración, con el someterse a nuestro Dios para adorarlo, para glorificarlo, y se va a hacer más evidente cuando nos juntamos con nuestros hermanos para el culto. Como manera o como personas, nos juntamos en culto con el cuerpo de Cristo para adorar a nuestro Dios. Entonces, este sería el esquema. Si no hay dudas, entonces voy a avanzar. En fin. Bueno, lo primero que vamos a encontrar es que la adoración, o en el huerto del Edén, encontramos estos tres elementos: servicio, comunión y adoración. En la cuestión del servicio, ¿cómo servía Adán a nuestro Dios? Dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Si a ustedes le preguntan cómo sirven a Dios, pues creo que lo último que se les puede ocurrir es que van a labrar un huerto y guardarlo, ¿no? Sin embargo, lo que vemos aquí es que Adán era un campesino y, eh, y por medio de eso tenía servicio a nuestro Dios. Y esto tiene un propósito, tiene un porqué. Cuando nosotros vemos las limitaciones geográficas que tenía el huerto del Edén, pues era un puntito dentro del mundo. Y la idea de que Adán labrara y guardara el huerto del Edén es que fuera extendiendo la bendición que tenía ese puntito a todo el mundo, que por medio de los humanos la bendición de Dios cubriera todo el universo. Y lo iba a hacer poco a poco, labrándolo, guardándolo, llevando la imagen de Dios a todos los rincones, pero para eso primero va llevando también la creación que lo va a sustentar. Por eso primero crea todo lo necesario para que el hombre pueda estar viviendo en este mundo y ya después lo crea él. Y en este mismo sentido, primero va llevando, va labrando el terreno para que la imagen de Dios siga conquistando este mundo. Por otro lado, vemos la comunión, y en la comunión dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Esto está en la narración de la caída. Sin embargo, aquí nos está indicando también de que en algún momento del día Jehová Dios se paseaba y se comunicaba, interactuaba, platicaba y les instruía a Adán y Eva acerca de lo que tenían que hacer. Entonces aquí vemos que hay una comunión de Adán y Eva delante de Dios. Después del pecado, esta comunión se rompe, obviamente entre Dios y el hombre, pero también entre Adán y Eva. Entonces, esta comunión tenía que ser restaurada por parte de nuestro Señor Dios. Y por último, también vemos adoración. Dice en en el capítulo 2, versículo 16 y 17, el mandamiento que Dios les da. De todo árbol del huerto podrán comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieren, ciertamente que morirán. Entonces aquí parece extraña esta parte, pero la adoración en un mundo sin pecado era la obediencia. La adoración se daba por medio de la obediencia a nuestro Dios.
Ay, otra vez. Una vez que ya nos encontramos en el relato de la caída, es decir, en el siguiente capítulo, nos damos cuenta de que los adoradores tienen que ser redimidos, tienen que ser rescatados de su condición pecaminosa por parte del Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver que se agrega un elemento de culto, es decir, hay un elemento litúrgico aquí que tiene que ver con el sacrificio como ofrenda a Dios. Vean la necesidad del sacrificio. Y en específico, en el relato 4 también tiene que ver esta idea del sacrificio, relato 4 de Génesis, el sacrificio como sustituto. Entonces, el sacrificio es una ofrenda a Dios y obviamente se está tipificando aquí en el sacrificio que va a ser nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ejemplos de esto lo podemos encontrar en Abel, que es el primer hombre que se muestra sacrificando en un elemento de culto, pero también vemos a Job sacrificando por sus hijos como sacerdote, a Abraham como sacerdote y a Noé. Entonces, aquí vamos viendo que esto tiene elementos de culto. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o duda? ¿No? Ok. Entonces vamos a pasar a la siguiente sección que tiene que ver con la ley de Moisés. Avanzamos muchos siglos en la historia y nos vamos a encontrar en el desierto, no en la parte de la salida de Egipto ni nada de eso, sino en el desierto en específico, en el desierto de Sinaí, cuando se le da la ley a Moisés. ¿Por qué se le da la ley? Lo primero es que Dios manda esta ley para proteger y estructurar al pueblo que traerá al Mesías. Y esto como consecuencia de la profecía de Génesis 3:15, que de la descendencia de la mujer va a venir aquel hombre que pise la cabeza, pero que va a recibir el daño en el calcañar. Entonces, no sé si lo habían pensado de esta manera, pero la ley de Moisés, Dios la permite para que se estructure y se proteja el linaje de nuestros Mesías. Entonces, Dios hace todo para que nuestro Señor Jesucristo pueda venir a este mundo a cumplir con su ministerio. Esta ley se compone de 613 mandatos e instrucciones. No solamente son la parte de los 10 mandamientos, son 613 instrucciones que se van a diversificar desde Génesis hasta Deuteronomio. Y ahí están las 613 mandamientos. Esta ley se divide en 3 secciones: la moral, la ritual. La ritual tiene que ver con todo el oficio sacerdotal, de cómo cargar el arca del pacto, de qué tipos de materiales tiene que ser el tabernáculo, etcétera. Y la parte judicial. La parte judicial es si van a tener que apedrear a un adúltero, si van a tener que quemar, si también por otro lado tiene que ver con, por ejemplo, aquellas mujeres que menstruan, aquellos hombres que tienen salida de fluido, de semen, etcétera. Todo tiene que ver en esta sección. Lo moral tiene que ver con cómo vivimos delante de nuestro Dios. Entonces, estas 3 secciones van a formar un cerco protector en el cual dentro de este cerco va a ser protegido el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el pueblo de Israel se desvía, obviamente Dios reprende para que este cerco se vuelva a compactar y se purifique el linaje y, en este sentido, seguir protegiendo el linaje del Mesías. Entonces, ¿qué es lo que va a ir mostrando la ley de Moisés?
Los mandamientos muestran la verdadera adoración de su pueblo. ¿Cómo es que ellos tenían que adorar? Y para eso están los primeros cuatro mandamientos de los 10 mandamientos, ¿no? ¿Cuál es el primero? No tendrás dioses ajenos, no tendrás ídolos. eh, ¿Cuál sería el tercero? Bueno, el cuarto es el día del reposo. No blasfemarás el nombre de Dios. No utilizarás su nombre en vano. Entonces ahí tenemos que Dios va indicando la verdadera adoración. Y recuerden, por ejemplo, la descripción que habíamos leído de la religión. La religión está sujeta, esta relación verdadera está sujeta a lo que tu Dios te está revelando. Y en este caso lo que Dios va a estar revelando es la verdadera adoración de su pueblo. También en este momento, por medio de esta ley que se le da a Moisés, se va a santificar el día de reposo. Ahora ya se tiene por prescripto, ya se tiene por ley que este día no se puede hacer nada y va a haber muchas restricciones en esta sección. Pero el día de reposo que había sido instituido en la creación, ahorita vemos que se vuelve a santificar por su pueblo y esto va a ser algo que los va a identificar. Denme un minuto. Ya. Entonces, en esta ley habíamos dicho que se santifica el día de reposo instituido en la creación y también se va a establecer un servicio levítico. Esto es un elemento litúrgico sumamente importante porque ya está hablando de un orden y de una estructura de cómo realizar las ceremonias que Dios ha revelado. Entonces, Dios puso a la tribu de Leví y en específico a los hijos de Aarón para que sean sacerdotes delante de él. Continuando con la parte de la ley de Moisés, vamos a notar que hay dos sacramentos. El sacramento tiene que ver con una señal del pacto de Dios. Y este sacramento lo vamos a notar en la circuncisión, en el capítulo 17 de Génesis, que Dios le pide a Abraham que circuncide a todos los varones mayores de 8 días de nacido. Y entonces el varón va a ser el representante de la familia de la familia ante Dios. Y por eso es que este sacramento solamente se establece con los varones. El varón representaba a la mujer, a sus familias y a sus hijos. Entonces, por eso es que solamente con él, la circuncisión. Y por otro lado, cuando salen de Egipto, se establece el segundo sacramento, que los que son parte del pueblo, no los que son israelitas, sino los que salen de Israel como pueblo, porque en ese momento se narra en el libro de Éxodo que se vinieron también muchos extranjeros acompañando al pueblo de Israel. Y esos extranjeros en algún momento se forman a ser parte del pueblo de Israel y ellos también pueden tomar la cena pascual. Esto es la Pascua en otros términos. Uh-huh. Continuando con la ley, aquí se va a establecer el santuario como lugar único de adoración para su pueblo. En este momento no hay lugar único para adorar a Dios. Solamente en el Antiguo Testamento veíamos que el tabernáculo, el santuario, se establece como el lugar único de adorar a Dios. No podían adorar en ningún otro lugar. Todo lo tenían que llevar a la parte del santuario. ¿Qué se hacía en este tabernáculo?
Se hacían sacrificios, se hacían incienso, se quemaba incienso, se hacían los panes de proposición, se hacía el lavamiento tanto de manos como de cuerpo, dependiendo del rito que se tenía que hacer. Y también se hacía el aceite o se ponía el aceite para la lámpara para que siempre estuviera prendida de día y de noche. En las puertas del tabernáculo se leía la ley y también se hacía oración. Por ejemplo, ahí vemos a Ana, la madre de Samuel, yendo a orar. Y también vemos que había cantos de salmos. Obviamente cuando existían, porque la mayor parte de los salmos se hicieron en el periodo de la monarquía, pero en su momento se cantaban estos salmos. Aquí vemos una estructura física del santuario. Por ejemplo, vemos aquí que es la entrada en la parte derecha y ahí vemos la cortina que separa de lo de afuera de lo de adentro. En esta parte era donde había un sacerdote que se ponía a orar a cierta hora del día. Es casi en la tarde, en la entrada de la tarde. Y también desde aquí se leía la ley. Eh, Algunos profetas van a decir que a esta actividad de leer la ley se le va a hablar como el rollo que vuela en el caso de Zacarías, pero es la actividad de leer la ley a los pecadores. Aquí está la parte de las ofrendas. Los sacerdotes antes de entrar al tabernáculo se tenían que lavar las manos. Entraban y aquí estaban los panes de proposición, la luz que iluminaba todo el templo, el altar del incienso y ya solamente los sumos sacerdotes en un día al año podían entrar a la presencia del lugar santísimo. Como ven, hay toda una liturgia para los sacerdotes para poder acceder al lugar santo. Se tenían que lavar las manos, si no es que el cuerpo, tenían que hacer ciertas ceremonias al momento de realizar la ofrenda quemada, etcétera. Pero todo esto va a hacer que se estructure la liturgia del Antiguo Testamento. Entonces, esto lo fue estableciendo Dios y va a hacer que se encamine. Todo esto es simbólico. Todo esto va a encaminar a que podamos ver al Mesías cuando Él venga. También en la ley de Moisés se establecen las fiestas santas, que en algunos lugares se les va a llamar el Shabbat o los días de reposo. Y esto tiene que ver con el Shabbat, que es el séptimo día, el día del reposo semanal, que es algo que ya habíamos hablado antes, la Pascua, pero acompañando la Pascua vamos a ver los panes sin levadura, que son ¿cómo se llama? Que son unos días después, prácticamente una semana después de la Pascua. Son dos fiestas en una, por así decirlo. También vamos a ver el Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua, y ahí tienen la idea de presentar delante de los sacerdotes las cosechas, las fiestas de las trompetas que van a indicar también el primer día del año, la fiesta de los tabernáculos, que significa cómo es que vivieron en el desierto para que se acuerden de las bondades de Dios, y el día de expiación donde eran muertos los dos chivos expiatorios, uno se mandaba al desierto y otro se quemaba en el santuario, simbolizando el perdón y la transmisión de los pecados a estos animales. Esto tiene que ver con la parte litúrgica en el Antiguo Testamento establecido en la ley de Moisés, es la más grande. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda de lo que se comentó? No, yo no, pastor. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Qué es lo que sucede en el periodo de la monarquía, en específico con David y que se culmina con Salomón?
Pues con el rey David se escoge el monte Sinaí como único lugar de adoración. Y esto lo vamos a notar en el libro de Segunda de Crónicas, donde hay donde David desobedece y trae castigo a su pueblo, una mortandad, y el ángel de Dios se le aparece con espada desenvainada y para, para apaciguar su ira, tiene que ofrecer un holocausto en un monte. Y ahí se menciona el nombre del Señor, compra ese monte y es lo que va a ser el monte Sinaí, y ahí se le va a colocar, bueno, Dios escoge a través de este ángel, que sabemos que el ángel del Señor es la presencia en el pueblo de Israel de la segunda persona de la Trinidad antes de encarnarse, es decir, nuestro Señor Jesucristo guiando a su pueblo antes de su encarnación. Y entonces este ángel va a escoger ahí el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí se va a poner el templo que su hijo Salomón va a construir. El templo, como ven aquí en la ilustración, es prácticamente la misma estructura. Aquí vemos, por ejemplo, el altar, el lavatorio, y es el mismo cajón, por así decirlo, la misma galera, solamente que a los lados se les va a colocar este, unas recámaras para tener todo el trigo, todos los utensilios para hacer todo lo que se necesita pues para llevar las actividades. Entonces, en el momento de Salomón ya vemos que hay una institución enorme, que hay una liturgia bien establecida y que todo esto va enmarcando la idea de que Dios está presente en su pueblo. Y aquí es un buen momento para hacer una pequeña pausa y hacernos una pregunta. ¿Qué es un templo? Podemos decir, pues es un edificio, podemos decir, pero en la Biblia el templo es un lugar en el espacio y en el tiempo, es decir, es un lugar específico donde se manifiesta la presencia de Dios de manera especial y simbólica. En el libro de Éxodo lo vemos más claro. ¿Cómo se presentaba cómo se presentaba Dios de manera especial y simbólica? Por medio de la nube, ¿no? Y entonces donde iba la nube, iba el templo, iba el tabernáculo y se establecía ahí. Entonces un templo, bíblicamente hablando, es un lugar en el tiempo y en el espacio donde se manifiesta la presencia de Dios de manera simbólica y de manera especial. Entonces, entendiendo desde esta perspectiva templo, vamos a ver que hay varios templos en la Biblia. La primera descripción de templo la encontramos en el huerto del Edén, porque solamente en ese puntito se manifestaba de manera especial con su creación Dios. Y hablaba con las personas, hablaba con su creación, con su imagen en ese lugar. La idea es que el hombre fuera creciendo este templo en todo el mundo. Obviamente no lo hizo, ¿no? Pero también un templo, un lugar donde se manifestaba la presencia de Dios de manera especial y simbólica, es en el tabernáculo y obviamente en el templo de Salomón. ¿De esto tienen alguna observación? ¿Alguien les había explicado en algún momento de sus vidas que era un templo? Más o menos. Ok. Entonces, esto abre el panorama para poder interpretar, por ejemplo, las profecías, porque Ezequiel tiene prácticamente 10 capítulos explicando cuánto mide el templo, pero a lo que va a hacer referencia es cómo la presencia de Dios se va a manifestar en su pueblo. Y esto es en esta cuestión de templo.
Después viene el exilio babilónico, nos estamos adelantando varios siglos, y Babilonia vence en el año 597 antes de Cristo y quema toda la ciudad, incluyendo el templo. Entonces, en este año ya es la caída definitiva y vemos la gran tragedia de Jerusalén. Sin embargo, hay 3 deportaciones. Recuerden que 2 años antes, es decir, en el año 1900, en el 595 antes de Cristo, se hace el sitio y hay 3 deportaciones. Y en la segunda, por ejemplo, se llevan a Ezequiel y se llevan también a Daniel y a sus amigos. Entonces, pero se están hablando que en un total de las 3 deportaciones, se hablan de 100,000 judíos que se llevan a Babilonia. Este exilio babilónico dura 70 años. Y bueno, ¿esto para qué nos importa a nosotros? Porque justamente en este periodo y en ese lugar necesitaban resguardar lo más importante para ellos, que era la palabra de Dios, los escritos, los libros, la ley, la Torá. Entonces, para poderlos preservar y también para poderla predicar, se generan estas instituciones llamadas sinagogas. Y las sinagogas significan, o la palabra sinagoga significa congregar o reunir. Entonces eran puntos de encuentro donde los judíos se encontraban para escuchar la palabra de Dios. En estas sinagogas se va a configurar un concepto llamado la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés tiene 2 elementos. Uno tiene que ver con la enseñanza de lo que Moisés dijo cuando estaba vivo y de lo que Moisés enseñó a través de sus escritos en el Pentateuco. Pero también tiene que ver con la autoridad que tenía la persona en el conocimiento para poder enseñar. Y entonces esta persona que tenía el rabino generalmente, se sentaba en una silla o en un banco de piedra y a esa piedra le llamaban la cátedra de Moisés. Entonces están sentados en la cátedra de Moisés. Esto también, si lo recuerdan, nuestro Señor Jesucristo lo dice a partir de los fariseos, porque los fariseos utilizaban, ahí fue donde se genera la escuela fariseica, en las sinagogas. Los fariseos usan las sinagogas en el Nuevo Testamento. Entonces los fariseos están sentados también en la cátedra de Moisés. ¿Qué más sigue? ¿Qué otra cualidad tiene? Que solamente era para varones. No había posibilidad de que una mujer entrara, solamente varones. Y en la actualidad todavía sigue presente esa idea, sobre todo en las sinagogas de México, en la Ciudad de México, hay una en Polanco, y ahí se dividen mujeres de un lado y hombres del otro. Entonces vemos todavía esa segregación, pero a lo que vamos es que en el Antiguo Testamento no había posibilidad de que las mujeres entraran. En estos ambientes se crearon nuevas manifestaciones de cantos y de ahí surgen los salmos nuevos y se cantaban en estas sinagogas. Por ejemplo, toda la colección de los salmos graduales, del 120 en adelante, tienen que ver con lo que se genera aquí en el exilio babilónico. Este es el diseño de una sinagoga que se encontró allá en Babilonia. Y entonces lo que vamos a ver es que ya no hay una entrada tal cual, sino que hay varias entradas. Obviamente la del centro siendo la principal, pero también se podían acceder por los lados. En las orillas estaban una especie de escaleras donde eran tribunas, como si fuera una especie de estadio, y ahí se sentaban las personas que no eran reconocidas, que eran personas del pueblo,
a escuchar la enseñanza del rabino. Y aquí en medio eran los lugares principales o los primeros lugares donde se sentaban los fariseos. Por aquí están en esta sección, y también eso es lo que critica el Señor Jesucristo. Ustedes aman estar en los primeros lugares. Y en esta parte es donde está la cátedra de Moisés, y y ahí se predicaba la palabra, ahí se leían los rollos, en esta parte de acá. En estos cuartos de por aquí también ayudaban a los escribas a mantener y a resguardar los rollos que se iban copiando. Entonces, todo esto tenía un sentido y un porqué. Al final de cuentas, la intención es que fueran a escuchar en este lugar de congregación la palabra de Dios. Y aquí ya notamos algo completamente distinto a lo que sucedía en el tabernáculo. Todos podían acceder porque no había lugar santo ni lugar santísimo. No había distinciones de tribus, solamente podían entrar los hombres, pero algo fundamental, algo que cambiaba radicalmente, es que iban a escuchar la ley de Moisés. No iban a escuchar otra cosa. Ya no iban a hacer sacrificios, sino la ley de Moisés. Entonces eso es lo que cambia radicalmente. Tomando esto en cuenta, Cristo predica en una sinagoga, inclusive dice que la profecía se ha cumplido, aprobando su existencia y su utilidad. Y posteriormente también este esquema de la predicación o de la exposición de los rollos va a sentar las bases para el culto cristiano. Entonces vean cómo nuestros cultos están arraigadas en tradiciones que se hacen en medio del dolor y del sufrimiento, pero sobre todo de la purificación del pueblo que iba a traer al Mesías. Y ya llegando al Nuevo Testamento, si alguien tiene una duda, con toda confianza ahí prenda su micrófono. Me voy a ir más rápido para ver si podemos acabar. Si no, pues ya la siguiente sesión. Pero en teoría esta última parte del Nuevo Testamento es con lo que concluimos. Ahora, el cambio principal es que llega el Mesías. Eso cambia rotundamente todo. Y lo primero que se ve afectado es la cuestión de los sacrificios. Esto lo vemos muy claramente en el libro de Hebreos. Los sacrificios quedan obsoletos junto con el oficio levítico. Entonces, todos estos sacrificios anunciaban, prefiguraban al sacrificio que iba a ser el Mesías, y si ya tienes el sacrificio perfecto y eterno del Mesías, ¿para qué quieres andar sacrificando animalitos, no? Entonces, esto es lo que estamos, lo que cambia en este momento. Por otro lado, nuestro Señor Jesucristo viene a cumplir la ley en dos sentidos. Recuerden la frase, yo no vengo a abrogar la ley ni a los profetas, sino que los vengo a cumplir. Entonces, el cumplimiento de la ley viene en dos sentidos. Primero, la parte ritual, la parte que acabamos de decir de los sacrificios, del oficio levítico, anunciaba y prefiguraba su ministerio. Por lo tanto, esa sección de la ley ya no tiene utilidad para la iglesia, porque ya se cumple en Cristo. En segundo lugar, la parte judicial era un cerco protector para traer al Mesías. Ahora ya no es necesario ese cerco, porque el mensaje ya no tiene que ser protegido por una nación. El mensaje del Evangelio ya no tiene que ser protegido para traer al Mesías. Al contrario, ahora esta nación tiene que llevar a todos los rincones este mensaje de las buenas nuevas. ¿Quiénes van a ser los protectores y baluartes de esta verdad? La iglesia. Entonces, en estos dos sentidos, la parte judicial y la parte ritual, ya no tienen sentido, y por eso es que ya no aplican para nosotros. Por eso es que ya no tenemos una dieta.
Inclusive Dios limpió todos los alimentos a través de Jesucristo. Entonces, estas dos secciones de la ley con Cristo ya son cumplidas. Esto en términos litúrgicos son importantísimos, porque ahora ya no nos vamos a centrar en los sacrificios que prefiguraban, sino nos vamos a centrar en la figura de Cristo, del Mesías, que hizo su sacrificio y por lo tanto todo va a ir, todo el culto va a estar rondando, va a estar gravitando en la idea de lo que Cristo hizo. Un elemento que es sumamente importante que se establece desde la creación es el día de reposo. Y ahí en Marcos 2 va a decir nuestro Señor Jesucristo, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, es dueño, es el que se enseñorea aún del día de reposo. Entonces aquí lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo, como el Hijo del Hombre, es apoderarse de este día de reposo. Y entonces ya no va a estar vinculado específicamente a la creación o al reposo en general, sino que ahora lo vamos a vincular a nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el Señor. Y cuando Él resucita, se hace el traslado del día de reposo. Entonces pasamos de celebrarlo el último día de la semana para celebrarlo el primer día de la semana, porque ese día fue el que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Esto es de suma importancia litúrgica, porque todo lo que vamos a hacer, todas las ceremonias, se van a condensar en este día de reposo, donde el Señor, donde nuestro Mesías es el dueño y por lo tanto lo vamos a empezar a vincular con Él. Cada culto es una celebración implícita de su resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada que se junta la iglesia, estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor. Y aquí vamos a ver en Primera de Corintios que empieza el traslado del último día al primer día de la semana. Vean cómo dice el apóstol Pablo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Todas estas iglesias, a los Gálatas, ya tenían la indicación de parte de Pablo. Y nos hace ver que las iglesias de Galacia ya se estaban reuniendo en este día, cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Entonces vean cómo está esta idea de que cada día de la semana se tiene que ir apartando y nos empieza a dejar ver que la iglesia ya se empezaba a reunir en el primer día de la semana. Si tienen dudas, aquí lo pueden externar. Por otro lado, en la cuestión de sacramentos, los símbolos y significados de los sacramentos del Antiguo Testamento son vistos a la luz del Nuevo Testamento por el sacrificio de la cruz, por lo que dejan de estar vinculados con la sangre que se derrama en los sacrificios de animales y se vinculan a la sangre que se derramó en Cristo Jesús por el sacrificio de la cruz. Entonces, por ejemplo, en la cuestión de la Pascua, vemos que la Pascua era el derramamiento de un borrego, de un cordero, y entonces por medio de este sacrificio se evidenciaba o se pactaba, se recordaba que ellos eran pueblo de Jehová por medio de esa sangre que salvó
a este pueblo. ¿En qué se traslada? En la Santa Cena. Y ahora en vez de tener sangre derramada, vamos a recordar la sangre que derramó y el cuerpo que se partió en la cruz. Entonces ya no tenemos que derramar sangre nosotros, sino que ahora se simboliza. Por otro lado, vamos a ver la circuncisión, que era el derramamiento de la sangre del prepucio del varón. Y ahora por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la entrada al pueblo de Dios, a la iglesia, ya no va a ser por derramamiento de sangre, sino ahora por la renovación del Espíritu Santo, reflejada y simbolizada en el bautizo. Entonces vean cómo los significados, lo que estaba enseñándonos aquí en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver también acá, pero ahora lo vamos a ver a la luz del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, esto es fundamental en términos litúrgicos. Continuando, vamos a ver el aspecto de la predicación en el Nuevo Testamento. La predicación se transforma en la enseñanza de las escrituras del Antiguo Testamento a la luz del ministerio de Cristo. Entonces, todo lo que se iba a predicar en el Nuevo Testamento, mientras se conformaba el canon, iba a ser como el Antiguo Testamento ya iba señalando, cómo iba prefigurando la figura de Cristo. Y ejemplo de eso lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de los caminantes de Maús, donde el Señor mismo les enseña que la ley y los profetas hablaban de él. La predicación de Esteban, que es un ejemplo maravilloso para este fin, de ver cómo se predicaba el Antiguo Testamento, pero también la predicación del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Y obviamente vemos ahí el ejemplo de la iglesia de Berea, que iba a las escrituras, es decir, que iba al Antiguo Testamento para poder leer cómo es que el Cristo estaba presente en esas narraciones. Esto es lo que tiene que ver con la predicación. Por otro lado, el templo. ¿Qué sucede con el templo? En el Nuevo Testamento se va a revelar la naturaleza real de lo que es un templo. La naturaleza real. Todo entonces lo anterior era signo, era una sombra de lo que había de venir. Entonces, la presencia simbólica y especial ahora está en el cuerpo del creyente, la iglesia, que es el espíritu, que es el templo del espíritu. Entonces, nuestros cuerpos, nosotros somos templo del espíritu. Y esto lo dice en Primera de Corintios, ahí hay dos partes, estoy citando la del capítulo 6, pero también está en el capítulo 3. Y ahí están hablando acerca de la fornicación y de todo esto. Y él les hace una pregunta a Pablo. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo, en el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es de ustedes? ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, siguiendo con esta idea, donde se revela la naturaleza real del templo, es que nosotros somos ese templo. Nosotros, siguiendo el ejemplo de Cristo, que Él es el templo, el tabernáculo, ahorita vamos a ver eso, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. La presencia de Dios especial y simbólica está en nosotros. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que comportar como Dios nos está exigiendo, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué situaciones o qué implicaciones tiene? Por ejemplo, esas frases bonitas, pero que no tienen sentido, de que, ay, Dios está a una oración de distancia, pues se oyen bonitas, pero teológicamente hablando, Dios está en nosotros, no hay ninguna separación. Y nosotros estamos también en Él, en Cristo. Entonces, solamente para ir señalando.
¿Qué es lo que sucede o qué pasa también? Doctrinalmente el cuerpo es el templo, no obstante, es físico y como seres físicos necesitamos un punto de reunión con la iglesia. Entonces, ¿dónde nos reuníamos en en el Nuevo Testamento? Pues se congregaban en casas, en terrenos de personas ricas, en sinagogas y en templos o estructuras arquitectónicas, como lo vemos en el libro de Hechos, que hay un templo llamado La Hermosa, ¿no? Mm, también hay que explicar esto para ir ya terminando. Y el tabernáculo del Antiguo Testamento y todos sus elementos prefiguraban a Cristo. No vamos a poder entrar en los detalles, pero todo anunciaba, la estructura del tabernáculo nos señalaba que Cristo, cómo iba a ser el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y entendiendo esto, el apóstol Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este verbo habitar significa poner su tienda, poner su tabernáculo entre nosotros. Entonces, el tabernáculo era una manera de señalar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora ya no necesitamos ese tabernáculo, sino que el tabernáculo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y también en Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y este tabernáculo ahora es mencionado como un varón, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces Apocalipsis está retomando todo ese mensaje simbólico del tabernáculo y está diciendo que cuando se oye esta gran voz al final de este libro, viene el tabernáculo de Dios con los hombres. Viene nuestro Señor Jesucristo con los hombres y Dios estará con ellos como su Dios. Pero después, ya cuando baja la Nueva Jerusalén, dice que ya no hay necesidad del templo, porque la presencia de Dios con su pueblo es plena y no simbólica. Dice el versículo 22 de ese mismo capítulo, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y el versículo que sigue es el más conocido, donde no hay necesidad de sol ni de luz, porque su gloria lo llena todo. Entonces, vean cómo esta idea que se nos presenta en Apocalipsis 22 nos indica la gran maravilla que vamos a vivir, donde vamos a estar en la presencia de Dios plenamente y no en una presencia simbólica como la tenemos ahora nosotros en nuestro cuerpo, ¿no? Sino que también ahí vamos a ver la plenitud de nuestro Señor. Nada más como una acotación al margen de esto, la teología dispensacional todavía espera el tercer templo de Jerusalén y todavía esperan hacer sacrificios en ese tabernáculo. La teología dispensacional tiene muchas carencias, pero el esperar un templo cae ya más en una blasfemia que en otra cosa. Entonces, eh, tengan cuidado con esa teología y lamentablemente es muy común en América Latina. Por último, en la cuestión de los cantos, que es otro elemento litúrgico, en el Nuevo Testamento cantaban salmos, himnos y cantos espirituales. Esto lo vamos a ver más adelante, en qué se diferencian, pero
lo que quiero llegar es que necesitaban nuevas manifestaciones para glorificar a Cristo, porque los salmos, si bien lo señalan, si bien lo mencionan, no están hablando específicamente o no muestran el ministerio redentor de Cristo. Entonces se necesitan nuevos salmos, digo, nuevos himnos, nuevos salmos, las manifestaciones artísticas para elogiar a nuestro Dios. Y ejemplos de esos también los tenemos en la Biblia. Por ejemplo, en el caso de Efesios, el versículo 3 al 14, donde se habla de la elección, de la predestinación, etcétera, se tiene como un himno que cantaba la iglesia primitiva. Y sobre todo es por esta parte del según su voluntad, eso sería el corito, por así decirlo. También vemos que hay cantos en Apocalipsis y también Santiago, en el libro de Santiago, dice que aquel que esté enfermo, que cante himnos o que cante alabanzas a nuestro Dios. Entonces, hermanos, esto es lo que tenemos que ver en la cuestión del desarrollo litúrgico en la cuestión bíblica. Como vieron, ya pasamos todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, y la próxima sesión vamos a ver cómo se desarrolla litúrgicamente a lo largo de la historia. Pero no solamente vamos a ver eso, sino que ya vamos a dar el siguiente paso para ver los elementos, cuál es la teología detrás de cada elemento, qué es lo que compone a un culto. Y esto va a ser muy interesante para poder eh, ayudar y para poder entender lo que hacemos cada 8 días. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna duda? ¿No? No, pastor, es mucho, pero lo vamos a ir viendo. Sí. Entonces, vamos a irlo desarrollando y, y ahí poco a poco. De todas maneras, les voy a enviar la presentación al grupo de WhatsApp y para que la puedan checar. Ujú. Entonces, esta es la enseñanza del día de hoy. Si no tienen otra duda, vamos a hacer una oración. Le voy a pedir a mi hermana Erika para ir concluyendo esta clase. Claro que sí. Vamos a orar. Padre Santísimo, en esta noche, primero que nada, queremos ver tu gloria, Señor, y tu poder, y queremos agradecerte, Señor, el que tú nos hayas traído hasta este lugar, Señor, porque sabemos que nada es coincidencia y en este momento necesitamos estar en este punto y en este lugar aprendiendo esto de ti, Señor. Te pedimos perdón por aquellas cosas que pues no hemos hecho bien delante de ti, Señor, por todos nuestros pecados que en el día tal vez hemos cometido, y que tú, Señor, seas el que nos haga ver estas necesidades, Señor, que tenemos en nosotros para aprender y para cada vez llegar a esa santidad que tú requieres, Señor, de nosotros. Te pido por aquellas personas que están estudiando en esta noche, que tú seas con ellos, y que aquellos que están fuera de casa, que lleguen con bien. También aquellos que están en algún trabajo, Señor, que tú les guardes su camino. Danos un día de descanso y quédate con cada una de las familias aquí representadas, Señor. Tú sé con ellos. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a dar por concluida esta sesión. Que les va a mandar el video y también la parte de la presentación. Ok, pastor, gracias. De nada. Está bien, pastor. Que tengan buena noche todos. Igualmente, hermanos. Bendiciones. Hasta luego. Buenas noches a todos.
Bye bye. Gracias. Bueno, hasta luego, hermanos. Buenas noches. Hasta luego, pastor. Buenas noches. Hasta luego.